Ve a ver, ve a ver. Sí, ¿quién es esa? ¿Dónde la quiere? Ahí estamos, déjame ver. Lo que tenía te lo presento otra vez. Ahorita me senté. Ve a ver. Olvidé que yo lleva. Lo que tenía te lo presento otra vez. Ahorita me senté. Ve a ver. Olvidé que yo lleva. Ahí estamos, déjame ver. Lo que tenía te lo presento otra vez. Ahorita me senté. ¿Por qué tú haces? Tú eres misericordioso. Mire, dadórale. Regalando y dando, pero menos fiando. Pero qué aguacatones, había aquí. Aquí te peso mi aguacate, aquí te peso mi aguacate, aquí te peso mi aguacate. Llevo hito de la mata, hago un hito de la mata, no mi aguacate, no mantequilla, mi aguacate, pero cuánto aguacate llevo. Ay, no me lo llevo, que se lo coma el pueblo, que se lo coma el pueblo. En lo que va prendiendo el carbón y bote la llama esa, las llamas que tiene el fuego, inmediatamente pongo el galón de gasolina en la lata a calentar. Entonces le meto un ratón no es más que un pedazo de cera, más grandecito, que eso es lo que me dice cuando ya está bien cocinado. ¿Tú ves? Ese es el ratón. Eso es el hecho. Después los otros son particulitas que tú viste cómo estaba haciendo. El ratón es que dice cuando ya está bien cocido, tú ves, que ya se tiene que derretir, siempre se deja un pedazo lleno, entero. Como tiene mayor espesor,
que los trocitos estos que tú tienes aquí, como tiene mayor espesor, hay que meterlo adelante y que irlo meneando para que cuando ya termine de recibirse, ya sabe uno que ya la cera está perfecta. Tener con qué batirlo, darle vuelta, pero tengo que esperar que me baje la llama esa. El mortero con que está protegido, eso, no tiene nada de cemento, porque nada más es a base de cal viva, de cal viva apagándola, y ese era el cemento de esa época. Y entonces esto al ser un componente, el mismo cemento, si la mezcla no es bien preparada y se pasan de cemento, lo que hace es que pudren el ladrillo. Este material lo que hace es que se lo embellece y se permite que ellos respiren. El ladrillo respire y dure una eternidad, aparte de que enseña su belleza. Bueno, se trata de quitar todo, ya ese componente que es nuevo. Sí, sí. Si tú no tienes tierra roja y cosas, te busca el mismo color, pero tú se lo dejas, que ya eso fue una época y ya tiene su valor. Sí, paliar eso. Entonces esto, no, nosotros lo dejas así mismo. Sí, ok. Un cepillito de alambre, no comiéndotele mucho esto, tú ves que Sí, 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 sea parejo. a este, Sí, sí. que esté parejo ahí, tú ves. Sí, Ese sí. es lo original. Entonces, tú ves, todo eso sucio se lo va quitando, esa cosita con cosita. Ok. Y cuando ya el ladrillo, aunque esté así todo roto, pero se ve bonito, pero limpio, con un cepillo de alambre, y entonces se aplica la cera esa como una brocha. Ok. Se lava primero, Sí. ¿Cómo se lava? pegándole, quitándole todo el polvo. Se le pega la manguera para que bote todo el polvo. Tú ves, mira, tú ves. Sí, 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 sí. Va a dejar de hacer eso. Ok. Cuando tenga la cera, eso no cae más polvillo de eso. Ok. Entonces, cuando le ponga la manguera, ¿cómo? Déjalo ¿Después lo deja secar? Sí, secado para el otro día. Y entonces se hace temprano, cuestión de que le dé un buen sol y para que la cera y el agua y la humedad no quieren muchas cosas. Ok. Pero la idea es eso, que te quede así. Pero esos trocitos, tú ves, que son cemento. Sí, tú mancha ese. Eso, si tú puedes quitarle un poquito más, como está aquí, un pedacito con una piquetica. Sí, 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 está bien. Venga, a ver. Tú ves, mira cómo está de sucio. Así nomás es. Tú ves, cómo va saliendo su ladrillo. Hay que sacar de filo esta vaina. Hay que sacar filo, Está una bueno. lima. Después, cuando ya esté así, se le pega el cepillo de alambre y después se lava. Pero eso, cuando está el cemento nuevo, está así en forma estructural, agarrando algo, se deja así mismo. A nivel. Sí, así mismo. Ahí no se pica cuando está así. No, porque ya eso, aunque es otra época, Se aprieta con eso. es otra época, se toma en consideración. No te corriendo, tú. Ahí ya está preparándose bien, ya está cogiendo. Ya está cogiendo fuego. La gasolina está cogiendo ya su temperatura caliente. Voy a comenzar ya. Esa es. Para finalizar con Cayendo. con cera. El ratón no, yo lo dejé muy gordo. ¿Cómo ustedes, esta técnica, de dónde cómo nace? Se lo hicimos donde Fran Marino Hernández, ahí en la Mercedes, y nos dio resultados. Ahí todo el mundo quería utilizarlo tanto en los ladrillos como en los pisos de madera.
Bueno, las veces que nos cogió fuego nosotros, porque lo hacíamos, no lo hacíamos con carbón, lo hacíamos con leña. Y cuando ese fuego de la leña subía para arriba, por encima de la lata, era fuego de una vez que nos cogía. Entonces siempre tenemos algo, como aquí el cartoncito, que si cualquier cosa que me coja fuego, ¡pum!, lo tapo y ya sin oxígeno se apaga solo. El color, la parafina, es que te aclara el color amarillento de la cera, ¿tú ves? Y nada, cuando la ventaja es que no te coja fuego, se te quema, se pone más oscuro. Cuando coge, se levanta la llama. Entonces lo que hace es que te cambie el color. Ese colorcito bonito, natural de la cera, lo que hace es que te lo cambia. Porque al quemarse, se pone prieta, más prieta de la fuego. Ya casi nada más lo que queda es el ratón solamente. La lata lo que tiene ahora es gasolina. Gasolina con cera, ya tiene todo adentro. La cera es esa cera que uno pone debajo del inodoro, ¿no? No, esta es cera de abeja. Ah, la cera de abeja. Sí, con parafina. Es como lo que hacen la abeja. Mira el brillo que te está cogiendo el palo. Míralo aquí, mira el brillo que pasa. Mira ahí cómo se ve el brillo de la cera ya. Entonces, después que uno mezcla todo esto, eso se aprieta, se pone duro. Sí, se pone como una pasta. Y si es pintado, con trementina se rebaja y se pone una pintura. Si es para madera. Pero siempre se hace así, alto, tú oyes. Cuéntenos cuántas veces, como usted, en cuántas casas por aquí ha usado esta técnica. Primero en de Framarino, después en la Padre Villico, en la Dobito Porte 107, en la 107 que tenía un paso colonial ahí, en Casa Vicini, en la Mercedes, entre Isabela Católica y esta, una casa también de los Vicini. Y ante Orlando Minicucci, donde 2 veces donde Orlando, las 2 casas de Orlando, y en Catibajagua, ahí donde está un restaurantico de Johnny Castro que se llama El Aljibe, o se llamaba El Aljibe. Todo eso, el portal entero. Ahora fue que lo cubrieron con los nuevos arreglos de fachada, fue que lo taparon. Pero eso, el mismo sitio, el pedacito, los muebles en mi casa, yo por lo limpio con eso. Y ahora aquí,